No, dice, o sea, no se les puede enseñar doctrina sólida que es la comida, que es para aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados, sobre todo el sentido de el oído. Y habéis llegado a ser tales, dice el escritor, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y no de alimento sólido. Por eso hay muchos cristianos que después de muchos años todavía ni Apocalipsis leen. Porque todavía no pueden comer alimento sólido. No pueden. Porque hay una gran confusión en su cabeza y entendemos, hermanos, que no es sencillo. Hay muchos pasajes que son difíciles de comprender, pero la mayoría de los pasajes de las Escrituras, sobre todo aquellos que tienen que ver para nuestra salvación y nuestra forma de vida, son sencillos de entender, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? No ponemos atención. Y no es que el Señor no sea un buen maestro, que nosotros somos malos alumnos. Por eso dice la Biblia, bástale al siervo ser como su Señor y al alumno, ¿cómo debe ser? Dice, ¿cómo? Su maestro. Pero ¿cuál es nuestro problema, hermanos? El problema es que nos hemos hecho tardos para oír. Nos cuesta oír, hermanos. Con nuestros oídos oímos pesadamente. Y para algunos la palabra de Dios, por eso es que dice Jeremías, dice Dios por medio de Jeremías, es que no aman mi palabra. No aman mi palabra. Hermanos, tenemos que orar cada día para que el Señor nos apasione por su palabra. Dígale al Señor cada día, pero de verdad con todo su corazón, Señor, apasioname por tu palabra. Quiero amar tu palabra. Quiero deleitarme en tu palabra. Qué difícil es, hermanos. Es una oración constante. Todavía nos cuesta, hermanos, todavía nos cuesta desarrollar. Después de años hay muchos cristianos que todavía no tienen un hábito con la palabra. Después de tanto tiempo, hermanos, ¿no tenemos un hábito con la palabra? No puede ser. Por eso todavía no podemos comer alimento sólido. Todavía necesitamos lechita. Hay que darle pachita a los barbudos de la iglesia. Ahora, miren lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Hermanos, esto no es difícil de comprender. Pero para eso necesitamos poner atención. Cualquiera pues... ¿Qué dice después? ¿Que qué? Que me oye estas palabras y las hace. Y las recibe. Y las atesora. Y se deleite en ellas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Porque no se enfocó en las pruebas ni en las aflicciones, sino en las promesas de Dios. Porque no es como aquellos que fueron sembrados en los pedregales. Cuando uno como cristiano en medio de la prueba lo que hace renunciar y dejar de buscar al Señor e irse a la iglesia, hermanos, es simplemente porque somos cristianos, somos aquellos las piedras, hermanos. Y ahí el Señor siembra su buena semilla y no produce nada en nosotros. Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace y no las recibe y no las atesora y no se deleite en ellas. ¿Qué dice la Biblia? Le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿por qué se arruinan los cristianos? ¿Por qué se arruinan los cristianos? ¿Por qué se arruinan los matrimonios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no ponemos atención a la palabra de Dios, al mensaje del Señor. El Señor quiere que tengamos matrimonios que muestren su gracia, su gloria, que le glorifiquen cada día. Ese es el deseo de Dios. Pero no estamos escuchando lo que el Señor dice. ¿Por qué hay tantos cristianos en ruina financiera? Simplemente porque no atesoran la palabra de Dios. Y cuando me refiero a ruina financiera, no me refiero a que no tienen ni para qué comer. Me refiero a que no disfrutan dar, porque esa es la peor ruina del que tiene y no da. Es una cosa terrible, hermano. Y todos aquí tenemos, pero la mayoría no damos.
Entonces la ruina, ¿entiendes? La ruina no es no tener, la ruina es tener y no dar. O sea, la ruina del cristiano no es no escuchar la palabra, no es que Dios no nos hable, es que Dios nos habla y no estamos escuchando. Entonces, matrimonios arruinados, finanzas arruinadas, familias arruinadas, porque no amamos la palabra de Dios, hermanos. No recibimos, no nos deleitamos en la palabra de Dios. Algunos ya quieren que ya termine el pastor, ya me vamos a ir, no se preocupe. ¿Sabe por qué es, hermanos? Porque no amamos la palabra de Dios. No amamos la palabra del Señor. Dice la Biblia que en una ocasión que el apóstol Pablo llega creo que a Éfeso, dice la Biblia que dice que él estuvo disertando largamente. O sea que el apóstol Pablo no predicaba 40 minutos. O sea, dice que había un joven que se llamaba Eutico, y este Eutico dice que ya, me imagino que fue sentándose hacia atrás hasta que se sentó a la ventana y se desmarimbó. Y cayó muerto. Dice que fue el apóstol Pablo, oró por él, bueno, y el Señor lo sanó. Y dice que después él siguió, dice que siguió disertando hasta la madrugada. ¿Usted se imagina, hermano? Bueno, tampoco yo soy Pablo, pues. Pero realmente, hermanos, la verdad que nos cuesta. Ahora muchas personas quisieran que las predicaciones fueran, ¿para qué tanto? 20 minutos, 30, lo suficiente. Simplemente porque no amamos la palabra del Señor. Simplemente porque eso es lo que le dedicamos a la palabra del Señor. No puede ser, hermano, que en nuestro día le dediquemos 10 minutos a la palabra de Dios. No, hermano, eso es vergüenza. ¿Verdad que sí? De 24 horas que el Señor nos da, dedicarle 10 minutos a la palabra. Es más, y todavía estoy siendo generoso, hay algunos que no le dan nada. Claro, ¿cómo van a crecer, hermano? Por eso hay un montón de cristianos arruinados. Hebreos capítulo 4, versículo 2, ahora sí termino. Miren lo que dice la Biblia, hablando acerca del reposo de Dios, del reposo que Dios había prometido a Israel. Recuerde que el Señor, el propósito de Dios era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, y que ellos pudieran disfrutar de la bendición del Señor. ¿Sabe lo que dice el Señor? Miren, a la tierra donde yo la llevo, no es como la tierra de Egipto que ustedes tenían que regarla con el agua del Nilo, no. Ahí dice, esa tierra el Señor la riega. Son tierras de vegas. O sea que esa tierra es impresionante. El Señor la cuida para cuando ustedes lleguen. Sin embargo, de nada sirvió el deseo de Dios y las promesas de Dios, porque ellos fueron tardos para oír. Hebreos 4 dice, porque también a nosotros, oiga bien eso, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pues es que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. No puedo crecer en fe si yo no escucho la palabra de Dios. Si yo no escucho al Señor hablando cada día por medio de su palabra, no puedo crecer en fe. Y el Señor espera que yo pueda crecer en la fe, que pueda madurar, que no siga siendo un niño que todavía tienen que darme leche, sino que pueda yo recibir comida sólida, que pueda aprender doctrina, que pueda cada día yo realmente presentarme al Señor como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que sabe usar bien la palabra de verdad, que sabe interpretar la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no recibimos la palabra con fe, entonces en nada somos diferentes a los israelitas, en los judíos. Por eso Santiago dice que nosotros no debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores. No hay que solamente oírla, sino hay que ponerla por obra. Santiago dice, el que oye la palabra y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Y debemos de pedirle al Señor, hermano, fíjense qué terrible es esto. El que oye la palabra y no la pone por obra se engaña a sí mismo. Ni siquiera es Satanás que nos engaña, nosotros mismos nos engañamos. Recuerde que uno de los nombres de Satanás es el engañador. El engañador, el calumniador, pero es el engañador. Y recuerde que la Biblia dice que el pecado es un engaño. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, no es Satanás que nos engaña, somos nosotros mismos los que nos engañamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que debemos de hacer y no le hacemos. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Satanás no puede tomar ventaja de nuestra ignorancia porque no somos ignorantes. Él toma ventaja de nuestra dureza de corazón y que somos tardos para oír. De eso es lo que él toma ventaja, que nos hemos hecho tardos para oír. Porque estamos constantemente escuchando la palabra, pero no la ponemos por obra. Hay muchos que tienen mucho conocimiento en la cabeza, pero muy poca vida en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón se ha endurecido, porque nos hemos hecho tardos para oír. Por eso necesitamos orar cada día: Señor, quiero tener un corazón sensible a tu palabra. Como dice la Biblia, dice: le daré un corazón nuevo y le voy a quitar ese corazón de piedra, le voy a dar un corazón de carne que tiene la capacidad de obedecer mis mandamientos. Necesitamos pedirle ayuda al Señor, hermano. Definitivamente. ¿Por qué? Porque sabe lo glorioso es que el Señor siempre nos está hablando. Ahora, si usted viene y se congrega y ni siquiera escucha buena palabra aquí, no tiene excusa de todo modo para no crecer, porque usted tiene la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Aquí no se le esconde la Biblia a nadie. No es como hace, ¿qué? En 1500, 1600 que habían escondido la Biblia, el catolicismo romano, para que nadie la leyera. Ahora usted tiene la palabra de Dios. Ya no tiene ninguna excusa. Amén. Antes los judíos tenían excusa. ¿Por qué? Porque sus maestros y sus profetas y sus sacerdotes se corrompieron y por eso no enseñaron la palabra. Ellos eran los encargados de enseñar la palabra. Pero ahora dice el Señor que nosotros no llamemos maestro a nadie, porque uno de nuestros maestros es el Cristo. ¿Y sabe cómo nos enseña el Señor? Por medio de su palabra. Dice la Biblia, el apóstol Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo, y esa unción que permanece en nosotros es la que nos enseña todas las cosas. Cuando yo predico algo aquí, solamente estoy confirmando lo que usted ya sabe, si usted ama la palabra. Yo, mis hermanos, yo aquí no me paro para decirle cosas nuevas a usted, porque todo lo que enseño, es más, si hay algo que eso no está en la Biblia, ay, gloria a Dios, no, si no usted no reciba nada que no esté en la Biblia. Porque no le va a producir vida. Se va a oír bonito, pero no produce vida. Y lo que queremos nosotros no es que se oiga bonito, es que produzca vida. Es que duela, porque cuando duele, produce vida. Amén. Cuando duele, produce vida. Ninguna mujer va a tener un hijo sin dolor. Sin dolor. A menos que, bueno, no sé, igual siempre hay dolor, porque cuando le hacen la cesárea es peor, porque después el dolor terrible, siempre se produce dolor cuando hay vida. Amén. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Y pidámosle al Señor que nos dé oídos prontos para oír. Como dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Santiago? Por eso todo hombre debe ser, ¿cómo dice la Biblia? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Vamos a orar esta noche.